por una coincidencia, una vez más, con la Casa de Literatura. Mi ponencia va a tratar sobre por qué el señor Gallinazo vuelve a Lima. El cuento de Salazar Bondy es el mejor título que pudo escoger la Casa de la Literatura para su exposición que sigue hasta hoy en día. Exposición con la cual quiere conmemorar la obra de Salazar Bondy. Y me parece que una de las razones que no son tan evidentes es que, o quizás sí son tan evidentes que no se puede ver, es que Salazar Bondy se parece mucho a un gallinazo por su, digamos, aspecto físico. Tiene una nariz bastante aquilina, es una nariz como un pico. Pero a lo largo de la presentación voy a tratar de desarrollar algo un poquito más profundo que esta cosa física superficial que acabo de mencionar. Antes de entrar de lleno al cuento, una consideración sobre los cuentos en general. Gracias al hijo de mi pareja he obtenido cierto conocimiento de algunos cuentos infantiles. No de muchos cuentos infantiles, simplemente de algunos. Entonces, he tenido conocimiento de un cuento de Watanabe, que es un perro muy raro, que es un perro que se disfraza de pingüino. Un pingüino que se disfraza de perro para entrar al hogar de una familia, pero poco a poco no puede fungir de perro porque evidentemente es un pingüino, y finalmente él, a través de un viaje al mar con su nuevo dueño, puede él finalmente reconocerse como pingüino ante sí mismo y ante su dueño. Y entonces que la moraleja del cuento es, bueno, hay que ser uno mismo, que es una moraleja que está bastante en boga hoy en día. Algo similar se puede apreciar en el cuento La Guerra de Mostar de Santiago Rocayor. Y que este tipo de cuentos tiene está en contrapunto a cuentos que podrían estar quizás antes, como el caso de Paco Yunque de César Vallejo, donde un muchacho del pueblo, Paco Yunque, es lorneado por un hijo de ricos, el hijo del señor Griff, y finalmente hace un cuerpo social con Paco Fariña para poder vencer la opresión de los ricos. Y eso es algo similar que va a ocurrir en El señor Gallinazo vuelve a Lima. Digamos que va a haber una suerte de construcción de un cuerpo solidario hacia el final del cuento, como voy a explicar. Entonces uno podía de antemano pensar la diferencia así. En el caso de Paco Yunque y el señor Gallinazo, los cuentos tendrían que ver con la formación de una conciencia de clase, o al menos con una identificación solidaria con los de abajo. Mientras que cuentos más contemporáneos que se venden hoy en las librerías tendrían que ver con este tema tan apropiado por el capitalismo, que es ser uno mismo. Uno tiene que liberarse de las imposiciones del exterior, uno debe liberarse de los deberes y reconciliarse con lo que uno es en realidad, y ¡pum!, ese es el fin de la existencia. Y quizás esta es una de las razones por las cuales cuentos como Paco Yunque o El señor Gallinazo vuelve a Lima no han sido reeditados, si bien en el caso del señor Gallinazo uno puede encontrar una publicación en internet, con la cual creo que estuvo involucrado en la Casa de Literatura. ¿La publicación en internet? No estuvo. Bien. Pero sería bueno reeditar sobre todo este cuento de El señor Gallinazo vuelve a Lima, porque lo busqué por todas partes para dar sobre el hijo de mi pareja, para que lo lleve al colegio, pero efectivamente no pudimos encontrarlo. Y como el cuento tenía que venir no por internet, sino empastado y con toda la ley, tuvo que presentar el cuento de Watanabe. Bien, entonces en el cuento El señor Gallinazo vuelve a Lima, el señor Gallinazo vuelve a Lima desde el extranjero y ve que la ciudad se ha modernizado, y dice así: la recordaba limpia, serena, silenciosa, dulce, lo que en este momento contemplaba, un torneo de hambre entre animales y hombres, decía otra cosa de los nuevos tiempos, y eso lo entristecía.
probablemente habría retornado de inmediato al extranjero, desalentado por aquella impresión, si un niño de pocos años, 5 lo más, calculo con rapidez, no se hubiera acercado valientemente a él. Entonces, el señor Gallinazo tiene una mirada colonial, una mirada colonialista de Lima. El señor Gallinazo tiene una mirada que Salazar Bondy critica en su ensayo seminal, Lima la Horrible. Aquí hay que recordar que en Lima la Horrible se denuncia el apego nostálgico de los limeños a la fantasía de Lima como una Arcadia colonial, a una fantasía de la Lima de antes, ya perdida con la inmigración. En el comienzo del texto dice lo siguiente, escribe lo siguiente Salazar Bondy: a Lima le ha sido prodigada toda clase de elogios. Insoportables adjetivos de encomio han autorizado aún sus defectos, inventándole así un reverberante abolengo que obceca a indiferencia con que tantas veces rehuyó la cita con el dramático país que fue incapaz de pedir justicia. En la Perricholi, cuya humanidad ha desaparecido tras una espesa bruma de buena, mala y pésima literatura, se ha incorporado toda su personalidad, con prescindencia del pueblo que, lejos del orgullo y la pereza hastiada, pugnó a lo largo de 4 siglos por asumir su protagónico papel en diálogo histórico. No obstante a que en Lima, como romeros de todo el Perú, las provincias se han unido y gracias a su frecuencia frecuentemente desgarradora, reproducen ahora en multicolor imagen urbana el duelo de la nación, su abisal escisión en dos contrarias fortunas, en dos bandos opuestos y se diría enemigos. Bien, entonces esta es la mirada del Gallinazo. Es una mirada en la que la vieja Lima es un ideal con respecto a la nueva línea provincial. Es decir, desde esta mirada colonial, desde esta nostalgia por la Lima perdida, la nueva Lima provinciana se denomina horrible, ¿no? Y curiosamente esta Lima la horrible ha sido tomada, al menos mediáticamente, como una denuncia de lo que es Lima realmente, de lo que es la nueva Lima. O sea, totalmente lo opuesto a como lo había tomado en su ensayo Salazar Bondy. Bien, y lo que va a seguir en el cuento, ya para volver al cuento, es cómo es que el Gallinazo se va a desprender de esa mirada colonialista hacia la nueva Lima. Entonces, el Gallinazo desciende en un barrio popular y ve en un basural contiguo que hay unos niños que están recogiendo basura y hay uno de ellos que en particular se siente muy atraído por el Gallinazo y se quiere acercar a él, pero le tiene miedo porque, bueno, es un gallinazo y no se acerca demasiado. Pero, y acá cito el cuento, pero fuera porque el Gallinazo estaba dormido por la melancolía, fuera porque dicho sentimiento le daba un aire decididamente inofensivo, el muchachito llegó hasta medio metro del pájaro y con un palo que llevaba en la mano derecha a modo de espada, le dio un leve empujón para verificar si se trataba de un ave viva o disecada. La palabra melancolía al principio de la cita es importante, ¿no? La melancolía en el psicoanálisis es un mecanismo psíquico ante un objeto perdido, ¿no? Se pierde un ser querido y uno se queda con ese ser querido en el cuerpo, o uno se queda con una imagen perdida, se queda con ella en el cuerpo. Y este mecanismo es que siempre Freud también lo establece en contraposición al duelo, que es el duelo es la manera mediante la cual uno empieza a lidiar con esa pérdida y poco a poco a que ese objeto perdido pierda su arraigo sobre nosotros. Bien, entonces la melancolía del Gallinazo es, una vez más, y acá lo prueba esta cita, es la melancolía con esa Lima perdida, anterior a la Lima provincial.
Y esta melancolía va a comenzar a esfumarse a través de un contacto con un niño proveniente de los pueblos jóvenes, es decir, con un niño de la Lima inmigrante, con un niño de la Lima nueva. Es ese contacto lo que va a permitir, de alguna manera, digamos, activar el duelo y salir de esa melancolía. Entonces, el gallinazo le pregunta a este niño, ¿por qué rebusca la basura? El niño le contesta que está en busca de desperdicios. El gallinazo le pregunta quién ha echado estos desperdicios a la basura y le dice el niño que los ricos, porque a los ricos solamente les gustan las cosas nuevas, solamente aprecian las cosas nuevas. Entonces el gallinazo tiene la brillante idea de que en vez de rebuscar la basura, ¿por qué mejor no pedirle a los ricos directamente los objetos que van a desecharse? ¿No? Sería, digamos, mucho más higiénico para el niño. Y entonces, contra el buen juicio del niño, convence al niño para que se suba a sus espaldas y que vuelen hasta la casa de los ricos a pedir, digamos, los objetos de los cuales ellos quieren desprenderse. Entonces, el chico se sube al gallinazo, vuelan hacia la parte sur de Lima, donde se encuentran los ricos, y se acercan a la casa de un niño rico, rubio, quien apenas los ve descender, estaba en el jardín jugando en el columpio, se mete a la casa y grita: «Mamá, hay un ladrón en el jardín, mamá, papá, ladrones, 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 socorro». Entonces el niño pobre le dice al gallinazo que emprenda vuelo y le dice lo siguiente: «Vamos a mi barrio, al basural». Voy a regresar un poco sobre esta frase. Entonces el gallinazo alza vuelo y un policía lo hiere con su revólver, pero el gallinazo se mantiene firme en el vuelo y regresa al barrio del niño. Entonces ya una vez en el barrio del niño le pregunta por qué pensaba el niño rico que ellos eran ladrones, y este le responde así: «Pero ¿no sabes que el que entra a una casa ajena es siempre considerado como ladrón? Sobre todo si, como yo, tiene un vestido pobre y la cara sucia». Y el gallinazo responde: «No lo sabía, Bautista», ese es el nombre del niño. «Creí que los niños eran hermanos de los niños y que los pájaros, aunque sean viejos, estamos en la tierra para que chicos pobres y ricos jueguen con nosotros». Así fue como el señor gallinazo, recién vuelto de un largo viaje por el mundo, supo que las gentes estaban divididas en dos grupos que se ignoran. Y así fue también como se unió a la pandilla de Bautista Hualpa, de la que en adelante se convirtió en maestro protector. Entonces podríamos decir que aquí el gallinazo atraviesa la fantasía de la Arcadia colonial, descubre que el mundo ha estado desde siempre dividido entre ricos y pobres. Digamos, la Arcadia colonial ahora se muestra como un ser como una sociedad de divisiones de clase y de imposiciones policiales, y posteriormente se identifica con los más jóvenes de los pobres y crea con ellos un lazo de solidaridad. Eso es lo que se podría decir en el puente, lo cual no quita que en el contexto de la época, ¿no?, más allá del texto, este lazo de solidaridad sería interpretado como una declaración de pertenencia al proletariado, que no es necesariamente una clase sociológica, sino una clase política que tiene la misión de cambiar el sistema de propiedad privada que predomina en el mundo por un sistema de propiedad colectiva. Entonces mi tesis es la siguiente: el señor Gallinazo es el mismo Salazar Bondy, hijo de una familia burguesa con ciertas comodidades, luego empobrecida, y es el señor Gallinazo en el sentido que deja su fantasía burguesa limeña de la Arcadia colonial y se identifica precisamente con la lucha del proletariado. Diríamos que el viaje del señor Gallinazo, en el título, es la separación de Salazar Bondy de su clase de origen, y su vuelta a Lima es el retorno de su mirada a
las relaciones injustas entre las clases sociales, lo cual lo lleva a entornillarse de algún modo a las fuerzas sociales más vitales del país. Eso, digamos, se podría decir con relación al título de la exposición, lo cual me parece que es el mejor título que se puede haber tenido para una exposición sobre Salazar Bondi. Pero hay que decir algo más con relación a este alegre relato de redención a través de la lucha proletaria que he hecho sobre Salazar Bondi. Y no hay mejor manera de decir algo más que a través de Lima la Horrible. Porque si bien Lima la Horrible es un texto que critica el sueño de la Arcadia colonial y explícitamente en el prólogo se identifica con la Lima provinciana, el escritor, como él mismo lo confiesa en alguna parte del texto, se encuentra hasta cierto punto embrujado por este sueño, por el sueño de la Arcadia colonial. Y más allá de esta confesión hay que decir, como tantos lo han hecho antes que yo, que un síntoma de esto es que Salazar Bondi no da cuenta de los nuevos movimientos sociales que hay en Lima en su texto, no da cuenta de sus nuevas manifestaciones políticas, artísticas y culturales, y la imagen que pinta de los nuevos asentamientos humanos en Lima es a lo sumo breve, pero nada halagador, ¿no? No es, por supuesto, la imagen rica y compleja que da Arguedas de los pueblos jóvenes en Chimbote, ¿no? Es otra, una imagen más limitada sobre esos nuevos asentamientos. Por eso, como lo señala Abelardo Pendo en un artículo titulado Lima ya no es tan horrible, dice lo siguiente: los viejos mitos, los antiguos temores pierden vigencia, hay un espíritu distinto que se revela ya formado y dando frutos maduros en las generaciones jóvenes, en sus denuncias. Lima empieza por esto a ser menos horrible. O sea, en resumen, hay en el escritor de Lima la Horrible una nostalgia colonial que lo lleva a Lima ver más horrible de lo que en realidad es. Y esto que está en su texto de Lima la Horrible se puede ver también en el cuento El señor Gallinazo vuelve a Lima. Porque el chico le dice, cuando quieren escapar de la policía, vamos de vuelta a mi barrio, al basural. Entonces, el chico identifica su barrio con el basural, lo cual no es necesariamente algo que haría un chico de ese lugar. Digamos que en el barrio habría más basura o habría más desperdicios, pero su barrio no es el basural. El barrio es, dentro de todo, una construcción humana, cultural, que se quiere establecer. Entonces, esta frase que ya no proviene del gallinazo, que en un principio estaba cegado, nubilado por su creencia en la Lima Arcadia colonial, sino que viene de, digamos, la composición del cuento ubicada en el chico. Entonces da cuenta que el mismo escritor, de alguna manera, identifica el barrio pobre con el basural. O sea, de que él mismo piensa que Lima es horrible desde el punto de vista de la Arcadia colonial. Esto, por supuesto, no es algo que va a tomar todo el texto, pero es, sin embargo, un punto que puede señalarse, que nos muestra algo con relación digamos, a la posición enunciativa del escritor, y que debe trabajarse aún mucho más de lo que yo estoy haciendo. Esto es lo que en psicoanálisis se llama un síntoma, ¿no? Un síntoma del texto, ¿no? He hablado de la fantasía que había que atravesar, la fantasía de la Arcadia colonial, sobre este relato de redención que el escritor efectivamente se identifica con la lucha proletaria, y sin embargo el síntoma muestra que eso no lo coge todo, que hay algo que allí no funciona totalmente bien. Y eso que no funciona totalmente bien es un chico que dice, vamos a mi barrio, vamos a basurar, ¿no? Sobre esto se puede elaborar mucho más, ¿no? Pero lo quiero dejar ahí. Bien, y también, pero esto es algo que quizás no es no reconocido por el escritor, porque recuérdese que el gallinazo que vuelve a Lima y que hace alianza con los movimientos emergentes de Lima, es un gallinazo que no es joven, es un gallinazo viejo, no es un gallinazo joven, lleno de vitalidad, sino es un gallinazo viejo
que carga con ciertos pesos del pasado, que quizás carga con cierta nostalgia de la Lima como Arcadia colonial, ¿no? Bien, eso con respecto al cuento. Quiero terminar ahora diciendo algo sobre los gallinazos en esta mesa general para poder dar paso a la exposición de Cristina. Me parece que el gallinazo es siempre, como me parece que lo ha señalado Santiago y me puede corregir si me equivoco, es siempre singular. Es siempre una figura singular, y por singular quiero jugar con la palabra y quiero decir sin lugar. Es un personaje que no tiene lugar en el orden existente, ¿no? Lo particular sería algo que es parte de un todo, lo singular sería algo que no tiene lugar. Por eso es una figura cadavérica, como decía Santiago, putrefacta, excrementicia, asociada a la basura, etc. Esa es, digamos, la figura del gallinazo. Y el gallinazo de Ribeiro es un gallinazo singular porque es pobre entre los pobres, ¿no? Y por otras razones más, pero es lo que en la sociedad peruana funciona como un ser que está interiormente excluido. Es un pobre tan pobre que es difícil no diferenciarlo es difícil diferenciarlo de la basura, pero sí se puede diferenciar. Entonces esa es la figura del gallinazo que entra a través del cuento de Ribeiro. En el caso del gallinazo de Salazar Bondi es singular también, pero su singularidad es distinta. O sea, una vez es alguien que no tiene lugar, que no tiene un lugar fijo, ubicable en el universo limeño. Y él es singular porque a la vez tiene este ensueño colonial, es internacional, es ilusamente romántico, o sea, desconoce la diferencia de clases, y es solo a través de su relación con el niño que él finalmente se identifica con el basural, ¿no? Esa es, digamos, la transición. Es decir, se vuelve un gallinazo a lo Ribeiro solamente a través de su relación con el niño. Bien. En las fotografías y los grabados del artista Jimbo, él va a retomar esta tradición y va a relacionar al gallinazo con el pobre que está rebuscando la basura en el basural. O sea, el imaginario del gallinazo es el imaginario de la basura, de la barriada basura. Eso es lo que está en sus fotografías. Sin embargo, en el póster que hizo para el Festival de Cine, donde se ve a un gallinazo que está coronado, ¿no? Tiene una corona, y se lo hace reconocer como el gallinazo del escudo de Lima, que en realidad no son gallinazos, sino que son águilas negras, pero él los agallinaza, ¿no? Y hace que se reconozca eso como el emblema de Lima. Digamos que allí le da dignidad, una gran dignidad a esta singularidad. Es decir, corona aquello que era sin lugar en Lima, y de manera que lo resalta como algo totalmente central. Y luego, como parte de este proceso, pero desde otro ángulo, están los gallinazos de Cristina Plana, porque ella retoma este gallinazo digamos, de los cuentos de Ribeiro o de Bondi, hoy, incluso los grabados de Jimbo, y esto que es singularmente peruano acaba siendo universalizado. O sea, lo más singularmente peruano, o sea, digamos, lo no reconocido peruano, nosotros reconocemos Machu Picchu o reconocemos varias cosas de Lima, el gallinazo, digamos, que es un ser no reconocido, pero en este caso lo más singularmente peruano es asociado a una acción recicladora ecologista. Entonces, en ese sentido, lo más singularmente peruano alcanza un estatuto como lo más universal, como lo universal naciente, que es, digamos, la causa ecologista. Entonces, es el gallinazo peruano llevado a una dignidad mayor, pero una dignidad mayor en el sentido de un nuevo movimiento social que trata de frenar el avance destructivo del capitalismo en el mundo. Bien, muchas gracias.